Sí, pues nada, muchas gracias. Primero, todo a Viventur y al correo organizadores por tenernos aquí hoy. Bueno, un poco el objetivo del taller va a ser describiros desde nuestro punto de vista cómo solemos entender, ¿no?, la preparación y el acercamiento de las compañías de cara a levantar capital. Y nada, yo soy Iván de Enzo Ventures, socio fundador de Enzo Ventures. Llevamos unos 3 años invirtiendo. Creamos el fondo finales del 2022 y llevamos 18 compañías en cartera. Ahora os damos un poco más de detalles, pero un placer estar aquí con Irene hoy. Y muchas gracias por venir. Yo soy Irene González, trabajo como analista de inversiones en Crowdfunding Vizcaya, que es la única plataforma de crowdfunding que pertenece a una administración pública. Entonces, digamos que nosotros, dentro de todas las iniciativas que tiene la Diputación para fomentar el emprendimiento y la innovación, somos una herramienta para que las empresas y los proyectos consigan financiación privada en la parte de capital. Estamos trabajando también en la parte de deuda. Genial. Simplemente por poner un poco de números y visibilizar un poco nuestra tarea, ¿no?, y un poco nuestro rol desde Enzo Ventures, pues llevamos en estos 3 años algo más de 3 millones de euros invertidos, repartidos en 17 compañías y bueno, básicamente seguimos invirtiendo con el objetivo de hacer entre 35 y 40 en los próximos 2 años, ¿no? Estamos justo en la mitad del periodo de inversión, nos quedan todavía 2 años más por invertir y luego el periodo de desinversión correspondiente. Por daros un poco también de detalle del tipo de rondas en el que solemos invertir, pues son rondas en torno a 1 millón de euros aproximadamente. Nuestro ticket pues suele ser entre 150 y 200.000 euros de entrada y las valoraciones de entrada son entre 5 y 10. Hemos logrado entrar en compañías un poco por debajo de 5 millones de valoración post-money, pero esas son un poco el tipo de ronda que solemos financiar. Por daros también un poco de contexto de cómo ha sido la evolución, pues llevamos 17 compañías, de las cuales tenemos 14 activas a día de hoy y hay 3 compañías que han caído en estos 3 años. Empezamos con básicamente nuestra cartera de inversiones personales en 2022 y luego pues básicamente en el 23 y el 24 hemos continuado invirtiendo y, como os decía antes, el objetivo es llegar a esas 40 compañías a finales del 2026. Estamos expuestos en sectores pues, muy variados. Hemos creado una tesis de inversión agnóstica en sector, basada en software principalmente, pero tratando de basarnos en talento, en identificar oportunidades en fases muy iniciales. Estas son las compañías que tenemos, como veis, ahí desde educación hasta energía, como hemos empezado a invertir también en inteligencia artificial. Y de nuevo, nuestro objetivo es ayudar en etapas muy iniciales y sobre todo pues bueno, en arrancar la compañía, que es donde nos sentimos cómodos y donde creemos que podemos aportar valor, ¿no? Distribución de sectores, pues de nuevo, tampoco entraré mucho en detalle, pero muy agnóstico. Sí que es cierto que hay una gran importancia de compañías de software as a service. Dentro de software pues conlleva un 60, casi un 70% del portfolio, y dentro de software pues tenemos distintas verticales, ¿no? Por mi parte, yo lo que como intento siempre enmarcar el trabajo de Crowdfunding Vizcaya es conocer temprano a las empresas para ir poniéndoles las migas en el camino de ir ordenando los papeles y la casa para que luego pues personas como el fondo de, bueno, personas jurídicas como el fondo de Iván puedan invertir en estas sociedades, ¿no? Entonces, lo que trabajamos por una parte es la educación en las startups para tener esta estructura de organización, de legal, de operaciones, para que puedan ser invertidas, y por la otra parte también la educación de personas que quieren empezar a invertir, ya que a través de la plataforma se puede invertir en proyectos. La educación financiera que damos no es para que aprendas a ahorrar precisamente, sino para que aprendas a identificar qué proyectos cumplen con tu tesis, cómo edificar una tesis de inversión, cómo valorar los proyectos en función de este cumplimiento de tu tesis de inversión. Entonces, a día de hoy tenemos ya algunas startups que han sido financiadas y avisamos que próximamente vamos a tener un par de ellas que son proyectos súper interesantes. ¿Y qué es lo que pasa con una startup para que pueda ser financiada? Pues nosotros lo que hacemos es un análisis inicial, hacemos una valoración de lo que le queda, el camino que le queda por recorrer hasta que puede conseguir esa financiación, y le vamos ayudando, dándole feedback constructivo en cómo tiene que ir perfilando los diferentes documentos legales, cómo tiene que ir evolucionando su modelo financiero para que sea legible y pase a ser invertido por una empresa
como Enzo. Y ya empezando con la parte de en qué parte entramos nosotros, si tenemos que identificar 3 fases en el proceso de inversión, diríamos que hay una que es la preparación de la ronda, que es el trabajo que os estaba enseñando con ese roadmap que tenemos en Crowdfunding Vizcaya. Luego el fundraising, que el fundraising es cuando tú te pones en contacto con todo tipo de inversores que cumplan con la tesis que tú estás ofreciendo, para ver cuáles son candidatos a invertir en tu proyecto, y al final pues unos van negociando contigo las condiciones para invertir y finalmente lo que haces es cerrar la ronda de inversión, que es cuando ya estructuras esos inversores dentro de tu capital. Bueno, pues a ver, digamos que los puntos principales que se plantean, ¿no?, a la hora de levantar la ronda de inversión, pues de inicio sería cuánto levantar, ¿no? Luego vamos a hablar también de valoraciones, de runway, que básicamente cuántos meses de caja, ¿no?, debe tener la compañía de cara a prepararse a un proceso de levantamiento de capital. Estamos hablando luego también del rol, ¿no?, del Investor Day, que es un poco la presentación que vamos a utilizar. Y luego también pues valor de equipo y cómo encontrar socio ideal, ¿no? O sea, también por daros un poco nuestro punto de vista, primero, antes de esta pregunta o antes de este primer punto, yo daría otro enfoque, ¿no?, que es si quiero levantar realmente o no, ¿no? O sea, siempre decimos que nosotros al final nuestro objetivo es identificar compañías con mucha proyección, pero invertir en fases muy iniciales e idealmente salir en el momento de la venta, ¿no? ¿Por qué? Porque significará que nuestra participación pues, bueno, ha aumentado el valor, seguimos manteniendo un buen porcentaje y no nos hemos diluido, y en el momento de la venta nosotros tendremos digamos, mayor participación en la compañía y el fundador también, ¿no?, y el equipo fundador también. Entonces, creo que de inicio la opción de levantar no debería estar encima de la mesa, ¿no?, aunque parezca contradictorio y aunque me tire piedras bajo mi propio tejado, pero nos gustan realmente compañías que de inicio pues, levantan capital simplemente por el hecho de acelerar todos los procesos de ventas, ¿no?, y acelerar realmente el crecimiento, porque creemos que realmente es invertible y que tiene sentido levantar capital. Pero a veces nos encontramos con compañías que directamente la primera opción después de la constitución casi es ir a ver a inversores, ¿no? Entonces, creo que no debe estar tampoco el foco en esa dirección y que debería estar realmente en mercado, en producto y en ver si realmente tu propuesta tiene sentido, ¿no? ¿No sé si quieres añadir algo? Sí, a mí lo que me suele gustar es cuando los proyectos tienen coherencia con cuánto levantar y cuándo levantar, y si eso está alineado con el roadmap que tiene la empresa. Porque como decía Iván, pues quizá no tengamos que levantar capital si todavía no hemos invertido suficiente como equipo en nuestra propia idea, ¿no? O quizá por una parte que va a invertir, pues sea interpretable de una forma o de otra lo que se llama el skin in the game. Entonces, pues por una parte hay que demostrar que se tiene compromiso con la idea, y eso es al final cuánto acabas metiendo tú de inversión propia o bootstrapping. Si tú puedes saltar uno de los pasos en esa carrera de fondos porque eres capaz de mantener el capital en casa y financiarlo tú, pues igual es que no tienes ni que plantearte esta duda. Entonces yo creo que hay que ser coherente con la fase en la que se está, siempre que tú quieras levantar una cantidad que sea coherente con la implicación que ha tenido ya el equipo y el tiempo que ha invertido en esa idea. Sí, totalmente. Valoración, yo creo que va muy relacionado con el primer punto, ¿no? Al final lo que tratamos en fases más iniciales es en encontrar un porcentaje de dilución ideal, ¿no?, que significa básicamente el porcentaje que el equipo fundador va a diluirse del porcentaje que tiene previo a levantar la ronda, ¿no? Normalmente suele ser entre un 15 y un 20%, ¿no? Todo lo que exceda del 20%, pues en el mercado no tiene mucho sentido, ¿no? Al final lo que queremos es mantener alineado el equipo fundador. O sea, nosotros no llevamos a la práctica el proyecto, la empresa es del equipo fundador, nosotros simplemente estamos ahí para acompañar y para maximizar las posibilidades de éxito, ¿no?, sabiendo que es extremadamente complicado y sabiendo que es una estrategia muy a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, si quitamos demasiado porcentaje a las compañías, lo que estamos generando es el efecto contrario, ¿no? El equipo va
llegar a un punto en el que no va a estar alineado, en el que realmente se va a ver que el que está 10, 12 horas diarias empujando el proyecto pues es él, y que de todos modos pues no tiene un incentivo en el capital suficiente como para mantener ese compromiso a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es eso, justamente respetar siempre la participación de los fundadores, y que en esa primera ronda de levantamiento de capital, pues como máximo, idealmente entre un 15 y un 20. Y un 20 nos parece bastante alto ya, ¿no? Yo quiero interpretar la valoración siempre como una herramienta de negociación, en función de cómo de bien hayas hecho los deberes anteriores a determinar tu valoración, podrás defender una valoración u otra valoración. Si, por ejemplo, como vamos a ver a continuación, tú tienes muy poco dinero y necesitas con urgencia financiar tu startup, no vas a ser capaz de defender unas valoraciones que sean altas para poder diluirte menos, como decía Iván. Entonces, la valoración al final es una horquilla que es una herramienta de negociación y que justifica que tú hayas hecho los pasos anteriores de la mejor forma posible. Totalmente. Vale, este es un buen punto, ¿no? Lo que comentabas, Irene. Al final, ¿cuánta caja necesitamos tener de cara a preparar un proceso de levantamiento de capital? Os voy a poner un ejemplo de la cartera de este verano, donde al final se ha dado una situación compleja, os diría, donde, bueno, pues básicamente nosotros habíamos hablado con una compañía de cara a invertir, lanzamos term sheet, lanzamos condiciones, empezamos a trabajar en el deal, y pues bueno, el proceso de lanzamiento de capital se fue dilatando hasta llegar a mediados de junio, ¿no? Nuestra recomendación era, oye, cierra lo antes posible con lo que tengas, nosotros mantenemos nuestro compromiso aunque no hayas llegado al objetivo que planteabas de inicio, pero creemos que realmente tiene sentido levantar menos capital y seguir adelante. También te va a permitir mantener más porcentaje de participaciones en la compañía, y llegó, no sé si, bueno, digamos que se extendió mucho el proceso y llegó mitad de julio, ¿vale? Mitad de julio, como sabéis, en España pues no son 12 meses en el año, ¿no? En agosto no encontrarás a nadie operativo, en septiembre estarán volviendo de vacaciones, y en julio prácticamente están pensando ya, ¿no? Estamos todos pensando entonces, son meses complicados donde en cambio de haber 12 meses normalmente hay 9 o 8, contando también navidades y demás. Entonces, hay que tener, son tonterías de inicio, parece que son tonterías, pero son detalles que realmente marcan la diferencia, y que si tienes 8 meses de caja y quieres levantar la ronda en el próximo año, pues probablemente no debes contar con esos 8 meses, ¿no? Tienes que eliminar de tu mente ya esos 4 meses que van a ser inoperativos y que probablemente no vas a encontrar ningún abogado que colabore con pacto de socios, ni nadie que realmente esté operativo para cerrar la ronda entonces, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso lo que hicimos fue cerrar también con urgencia, pero sí que se podría haber hecho de una forma mucho más llevadera también de cara a los fundadores, porque ven que el riesgo de caja pues está ahí, y si te quedas con 2-3 meses de caja pues hay una tensión muy fuerte, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, el máximo posible, o sea, el máximo runway posible de cara a levantar una ronda de capital, idealmente entre 24 y 36 meses, pero evidentemente no se da en todas las ocasiones, ¿no? Entonces, hay que proteger la caja y evitar, sobre todo, llegar a periodos un poco complicados durante el año, digamos. Nosotros lo que les solemos decir muchas veces es que piensen que van a tardar 9 meses efectivos en levantar el capital. Entonces, así no se deja hasta el último momento. ¿Y por qué esos 9 meses? Pues como decía Iván, porque hay muchos meses que son inhábiles. Unos porque la gente está de vacaciones y no vas a encontrar servicios jurídicos que te resuelvan los papeles en el tiempo que tú necesitas. Y dos, porque los fondos suelen tener también su periodo de reporting. Entonces, si están ya liados con unas cosas, pues no te van a poder atender. Y aparte hay que respetar los tiempos que se tiene dentro de ese análisis que se hace por parte del fondo que va a invertir o de la persona física que vaya a invertir, en esa due diligence, la negociación y el cierre, ¿no? Entonces, nosotros les ponemos siempre la idea de los 9 meses. Pero, ¿qué es lo que yo me suelo encontrar muchas veces? Que la gente, cuando viene a nuestra oficina a preguntarnos, en realidad no sabe cuánto le va a durar la caja. Y es porque el principal problema que solemos tener en una etapa inicial, y aquí puntualizo, nosotros normalmente ayudamos a startups que están en una etapa anterior a la que entra Iván, pero cuando nosotros recibimos estas solicitudes, normalmente las startups no tienen un documento financiero suficientemente elaborado para controlar el calendario de caja. Entonces hay bastante descontrol. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Pues que normalmente el runway que les queda es demasiado corto. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer?
pues hacer una estructura super lean de batalla, de guerrilla, para intentar estirar la caja el máximo posible y conseguir llegar a cierre. Porque el otro día, por ejemplo, también en verano, siguiendo un poco el hilo de Iván, a nosotros nos llegó una startup que iba a llegar a septiembre sin caja. Y les dije, pues o reducís la estructura de costes al mínimo para poder llegar a diciembre, que es cuando todo el mundo va a poder cerrar, o ya no vais a tener siguiente isla, porque estáis quemando demasiado rápido y no estáis generando suficiente. Entonces, para mí, lo importante en el runway es que tengáis un plan financiero con suficiente detalle, que conozcáis el calendario de vuestra caja, cuándo entra, cuánto sale, cuándo y por qué, y luego pues que seáis un poco pesimistas y que penséis que vais a tardar al menos 9 meses en cerrar la ronda, que en el mejor de los casos cerrarás antes y estarás tranquilo más tiempo. Totalmente. Luego también un error que vemos mucho es depender de ayudas públicas, ¿no? Ingresos que tienes previsto para un mes y todo se acaba alargando, ¿no? Entonces hay que ir mucho al detalle ahí y tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, hagámoslo interactivo también y lo vamos comentando, ¿vale? ¿Quieres comenzar el rol del inversor? Sí, claro. Deck. Pues el Investor Deck, o Deck financiero, o Deck, como cada uno le llama, como quiere. Al final es, para mí, el cambio que tiene que dar una startup de empezar a vender su producto a vender su empresa. Normalmente en una etapa inicial como en la que yo estoy todos los días trabajando, las empresas están obsesionadas con vender el producto que han estado desarrollando durante, por ejemplo, 1 año y medio. Pero a un inversor tú no le vendes el producto que tú has generado. El producto que tú generas es una empresa. Así que lo que tienes que vender es la empresa. Por supuesto, tienes que explicar lo que es el producto que has desarrollado, producto, servicio, lo que sea. Pero lo que es importante es incluir información para que la persona que está analizando ese proyecto tenga información suficiente para conocer los detalles de la empresa. Por ejemplo, ¿está constituida o no está constituida? ¿Y quién está en esta constitución? ¿Quién pertenece al capital? Pues si hay un co-founder, otro co-founder, o hay un inversor, o la familia me ayudó. Bueno, toda esa información normalmente cuando tú vas a vender tu producto no la facilitas, pero en el Investor Deck sí que lo tienes que incluir, porque el producto pasa a ser el trabajo que tú has hecho como sociedad. Totalmente. A ver, nosotros tomamos decisiones de inversión basados en 2 puntos muy claros, ¿no? 2 factores que son equipo y mercado, ¿no? Entonces, lo que pretendemos o esperamos ver en una presentación inicial es simplemente eso. Literalmente el equipo, por qué ha decidido ese espacio y luego si el mercado realmente tiene sentido o no, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, al final, un deck debe ser lo más resumido posible, lo más al grano posible y que realce esos 2 puntos tras ojearlo durante 2-3 minutos, no más, ¿no? Entonces, si no quieres añadir algo ahí. Sí, totalmente. Es verdad que la gente está muy acostumbrada a hacer unas presentaciones súper largas, pero al final es una presentación de punto de contacto, como decía Iván, al grano, para tener una segunda conversación, dar la información suficiente para generar interés y en esa segunda conversación ya explicaremos el detalle, solucionaremos las dudas. Lo que nosotros sí que solemos recomendar es, ya que hacéis el trabajo, muchas veces se hace el trabajo para presentarse o en ISA o a BEAS o tal, todas esas cosas tenerlas bien estructuradas, y si las tienes en una PPT súper completa, pues cuando tengas las dudas dices, mira, tengo aquí el documento, y tener las cosas ordenadas en un archivo a mano. Pero en el Investor Deck no tienes que estar dando explicaciones excesivas. Justo. No entrar demasiado en detalle tampoco en modelo financiero en esa presentación, o sea, hacer al final hincapié en esos 2 puntos que comentábamos, de equipo y mercado. Y luego, una cosa que nos da mucha seguridad y que realmente te da una muy buena sensación del fundador es cuando al acabar la llamada pues te manda directamente una carpeta con data room, ¿no? O sea, al final como todos los financials, todo el business plan y digamos todo mucho más detallado por si después de esa primera conversación con él pues quieres entrar en detalle, ¿no? Pero al final, más allá del deck, normalmente vemos también como presentaciones súper extensas que creemos que tampoco tiene demasiado sentido, entonces algo que llame la atención y que luego puedes complementar con otra información mandando pues este data room o tal. Aparte, por ejemplo, el dar la información de mercado que decía Iván, mercado no es solo la estimación de cuánto mercado estimas que hay, sino quién es tu mercado, quién es tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque los fondos, normalmente como Iván, también se meten en esa gestión, en ese
durante la vida de la inversión que han realizado, a ver cómo pueden maximizar el valor de las startups que tienen en portfolio. Y obviamente si les pones las cosas esenciales en los que ellos vean que ellos van a poder contribuir a generar un mayor valor, pues va a ser muchísimo más interesante para ellos. Vale, yo creo que el valor del equipo, si hablamos principalmente de qué buscamos, ¿no? En un equipo, al final buscamos perfiles complementarios, perfiles que tengan dos puntos, ¿no? En nuestro caso, por centrarlo y ir al grano y no entrar en cosas muy generales, lo que hacemos es buscar dos tipos de fundadores, ¿no? Un fundador que tiene un perfil, digamos, con más experiencia, que normalmente está entre 35 y 45 años, que ya tiene una experiencia, digamos, dilatada en un sector en concreto y que viene de ocupar cargos de responsabilidad en otras compañías, identifica un problema y lanza su propia compañía. Es un tipo de emprendedor que buscamos mucho. Y luego hay otro tipo que es más joven, entre 25 y 35, 40 años máximo, que vemos que realmente tiene muchísimo potencial y que todavía no ha desarrollado ese potencial, ¿no? Entonces apostamos por él y creemos en él, ¿no? Entonces os diría que el equipo supone un 70-80% es el criterio de decisión de cada una de las inversiones que hacemos, ¿no? Y esos son dos perfiles muy claros que creemos que también el emprendedor debe ser capaz de transmitir, ¿no? O sea, ¿por qué lo vas a ser capaz de hacer tú? ¿No? ¿Por qué tú y no otra persona, ¿no? Al final va a ser súper complicado, van a haber muchos altos y bajos, y buscamos también equipos comprometidos a largo plazo y que tengan un porqué. O sea, nos gusta también identificar equipos no únicamente con experiencia y con potencial, como os decía, sino con algo de valor en cuanto a por qué haces esto, ¿no? Y convicción y realmente, pues bueno, hemos escuchado un poco de todo, ¿no? Pero realmente tener esa ambición y ese compromiso a largo plazo lo identificas y es algo que te da mucha seguridad, porque el modelo de negocio se puede cambiar muchas veces, ¿no? Pero en equipo es mucho más complicado cambiar, ¿no? Entonces buscamos esa complementariedad entre perfiles, luego, bueno, esos dos perfiles que definía y luego también ese compromiso más a largo plazo, ¿no? Yo, aparte del líder o esa motivación, ese self-esteem que les lleva a emprender, creo que es importante que haya cohesión en el equipo, al margen de que sean perfiles complementarios, que sean personas que en el conflicto salgan fortalecidos, puedan enfrentarse, pero que de ahí siempre salga un resultado que hace pues que el equipo funcione mejor, o que en vez de solo romper, pues sea capaz de construir a partir de esos conflictos. Al final, nosotros siempre decimos que tienes que estar cómodo discutiendo y desayunando, ¿no? Entonces, pues eso también es importante a la hora de elegir quién dejamos entrar en casa, ¿no? En ese momento, pues será la parte del capital, si estamos cómodos con lo que se nos exige. Y luego, aparte de la motivación, creo que el compromiso muchas veces se enseña con la dedicación y con la valoración, que comentábamos antes. ¿Cuánto porcentaje de la cap table sigue siendo del equipo founder? Porque en el momento en el que el equipo empieza a ceder muy rápido ese capital, va perdiendo compromiso. Entonces, al final, el cap table es como el variable que se va a llevar de hacer un gran esfuerzo. Y eso pues es importante de valorar, que dentro de una etapa inicial en Presi, el equipo co-founder, que son los que más se van a pelear, sigan teniendo una motivación en capital importante. Justo. Cuando hablamos de complementariedad, a veces nos imaginamos, ¿no?, perfiles, un perfil técnico, otro de negocios, otro de operaciones. Es importante, pero yo no únicamente me refiero a eso, ¿eh? Es decir, me refiero a perfiles complementarios en forma de abordar los problemas, perfiles complementarios que pueden tener la misma formación. O sea, mi cofundador, en el fondo, y yo nos conocimos durante la universidad. Hemos estudiado exactamente lo mismo y hemos tenido perfiles profesionales similares, ¿no? Pero a la hora de abordar los problemas, pues él tiene un punto de vista distinto al mío y creo que realmente somos muy complementarios, ¿no? Entonces, alguien con quien te sientas cómodo creando un proyecto de vida, prácticamente. O sea, yo creo que, creo, ¿no?, en las herramientas también de conocer cofundadores, y hay plataformas que considero que son buenas, pero creo que realmente hay que emplear tiempo en conocer a la persona con la que vas a montar tu empresa, y lo más fácil que ocurra es que no lleguéis o no evolucionéis en la misma dirección, ¿no? Entonces es clave que exista ese conocimiento de perfiles, y cuando te reúnas con un equipo fundador veas realmente esa complementariedad, no únicamente en formación y experiencia, sino también en forma de abordar los problemas y en forma de ser, ¿no? Luego es verdad que en función del negocio en el que hayamos emprendido, pues va a haber unos requerimientos en la parte del equipo fundador que van a ser indispensables. Por ejemplo, si tú vas a hacer un SaaS,
no tiene mucho sentido que en tu equipo no haya un perfil técnico o que no haya un perfil. Si tú estás haciendo una inteligencia artificial, no tiene mucho sentido que lo tengas delegado en una empresa y que estés haciendo outsourcing. Entonces, pues hay algunos requerimientos de equipo que son importantes y va en función de lo que se pida en el lado del inversor. Hay perfiles inversores a los que esto quizá no le den tanta importancia, pero me atrevería a decir que la inmensa mayoría en unos perfiles como estos son razones de descarte. Muy bien, pues llegamos a un punto interesante que es básicamente la relación con inversores antes, durante y después de la ronda de financiación, ¿no? A ver, yo ahí tengo una opinión un poco controvertida, os diría. Yo no creo que el éxito de una compañía depende de los inversores. O sea, creo que el éxito de una compañía depende realmente del equipo fundador y depende del equipo que realmente lleva el día a día, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar es, básicamente, en nuestro caso, ser buenos compañeros de viaje, ¿no? Significa, pues básicamente, tener a gente comprometida dentro del equipo que pueda realmente pues trabajar mano a mano con los fundadores y ayudarles, en nuestro caso, en dos direcciones, ¿no? Uno es en abrir puertas a nivel comercial y equivocarse lo antes posible, ¿no? Y bueno, pues evidentemente creo que ahí sí que hay un rol importante y un valor, y luego ayudar a la hora de levantar capital, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos varios fondos del norte de Europa dentro del vehículo como inversores y dentro del comité también de inversión, ¿no? Entonces, desde el primer momento que una compañía sube a comité, antes de recibir la financiación por nuestra parte, ya conoce a estos inversores y puede tener una idea de lo que buscan en etapas posteriores, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de acompañamiento, tanto a nivel comercial como a nivel captación de inversión, es clave, ¿no? Entonces, de nuevo, nosotros venimos también de montar nuestra compañía antes, la vendimos, no hicimos grandes rondas de financiación y al final consideramos que el éxito de la compañía depende única y exclusivamente del equipo fundador y de muchos otros factores, ¿no? Y lo más probable es que no vaya bien, o al menos no vaya como esperamos, ¿no? Pero nosotros estamos ahí para ser buenos compañeros de viaje y para, cuando se dan situaciones complicadas, pues estar ahí y, oye, realmente pues apoyarles, ¿no? Yo creo que es el mayor valor que un inversor puede ofrecer, ¿no? Tener a alguien dentro del consejo, tener a alguien dentro de tu cap table que tenga un buen porcentaje de tu compañía y que puedas tener la confianza de llamarle en cualquier momento y decirle, oye, me ocurre esto, es este el problema, y demás, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso estamos en una posición un poco privilegiada porque invertimos en fases iniciales, pero tampoco tenemos una gran capacidad de follow-on, ¿no? Entonces, vemos todos los problemas que hay de inicio y los fundadores no están tampoco condicionados a, oye, si soy demasiado transparente en el reporting, pues quizá siguientes rondas no voy a recibir financiación de nuestra parte, ¿no? Pero, de nuevo, creo que la relación con un inversor debe ser más como un compañero de viaje, un viaje muy duro, muy largo y que va a tener muchos altos y bajos, más que cualquier otra cosa. Yo la recomendación que haría cuando alguien está planteándose levantar una ronda es un poco apelar al orden y al sentido común y pensar en cómo nos gusta a nosotros que nos traten cuando llamamos a la puerta, ¿no? Entonces, si empiezas a conocer a gente, empiezas a mandar tu información, lo mejor que puedes hacer es, aunque sea súper sencilla, una tabla, un tipo CRM, para que controles con quién hablas, de qué hablas, cuándo hablaste, si le tienes que recordar algo, si puedes estar pendiente de él. Al final estás pidiendo también que la gente se comprometa con tu proyecto y qué menos que intentar gestionar la relación de la mejor forma. Es verdad que esto normalmente nos sirve para antes de conseguir esa inversión. Entonces, necesitaremos hablar con muchísima gente y necesitamos que una persona, que normalmente suele ser el CEO, esté 100% centrado en esas relaciones, que esté ordenado, que esté la información actualizada. Si hay una nueva versión, facilitarla cuanto antes. Entonces, a la gente que está en el otro lado, en la parte de la inversión, le estamos también facilitando el trabajo, de que le estamos dando toda la información que ellos necesitan para hacer el análisis lo mejor posible. Entonces, yo creo que aquí, un poquito dentro del equipo, también tienen que ser conscientes de la etapa en la que está su empresa y el peso que se le da a la ronda, que sea un poco mayor. Yo normalmente el defecto o el fallo que me encuentro normalmente es que el equipo no apoya tanto al fundador o al CEO
que está buscando ese capital. Entonces estas personas acaban desbordadas y ya no saben con quién han hablado, cuándo han hablado, en qué quedaron, si les tienen que mandar información, y ahí suelo ver que las rondas se alargan en exceso. Que las rondas se alarguen en exceso tampoco suele ser bueno. Entonces yo creo que si mantenemos un poco el orden, sobre todo en esa parte inicial de la relación, luego va a marcar mucho la diferencia cuando ya consigues esa persona inversora, la relación que vas a tener más de tú a tú, más cercana, más honesta. Y creo que eso también, un poquito con lo que decía Iván, va a ayudar a que tengamos un mejor viaje y una mejor convivencia. Completamente. Depende mucho también del tipo de compañía, de la fase de inversión en la que estemos y demás, ¿no? Pero yo, hablando de donde nos centramos nosotros, yo creo que nos encontramos en muchos casos reuniones con emprendedores, compañías que no encajan con nuestra tesis de inversión, y es muy fácil entrar en una web y darte cuenta si realmente pues encaja o no, ¿no? O sea, yo creo que nos llegan compañías a veces de hardware, nos llegan compañías de biotecnología que están muy alejadas realmente del tipo de compañías en las que solemos invertir, y realmente es una pérdida de tiempo, tanto para nosotros como para el fundador. Entonces yo creo que antes la clave es hacer ese proceso de identificar a quién quieres meter en casa, no únicamente en tesis de inversión, sino también hablando con otros fundadores, ¿vale? Yo creo que es súper fácil hoy en día coger y enviar un mensaje a alguien que ha sido invertido, ¿no? o que está en el portfolio de cualquier fondo en el que quieres entrar en tu casa, y bueno, y hablar con el fundador, ¿no? Decir, oye, ¿qué tal esta persona durante, después, ¿no? Pues evidentemente, como todas las personas, pues tenemos cosas y puntos buenos y puntos negativos, pero que lo conozcas realmente antes de hablar con ellos, ¿no? Entonces, esa parte previa yo creo que es fundamental. A mí me gustaría añadir que no todos los proyectos salen bien, obviamente. Y a veces las razones para que un proyecto cierre son internas, cosa que últimamente, pues lamentablemente he visto muchísimo, que los equipos carecen de esa cohesión y acaban rompiéndose, ¿no? Y el proyecto pues se termina. Otros pues porque no consiguen validar el mercado. Otros, bueno, los proyectos no tienen por qué salir bien, pero muchas veces cuando nosotros hemos sido una persona muy interesada en hacer esa calidad de relación con el mundo inversor, nos precede un poco la fama. Entonces hay personas que han emprendido, su proyecto no salió bien, pero los inversores que tuvieron estuvieron tan contentos conviviendo con ellos que volverían a invertir en la siguiente idea. Entonces me parece que es importante contemplar las relaciones no solo en el momento en el que estamos levantando rondas, sino interpretándolas como un largo camino, que puede que mi proyecto ahora no vaya bien, pero tengo que seguir nutriendo la relación por si acaso tengo un proyecto en el futuro. Bueno, completamente. Antes os mostraba, ¿no?, las 17 compañías en las que hemos invertido y las 3 que han caído, ¿no? Entonces, bueno, son 3, pero estoy seguro que serán muchas más probablemente en los próximos 2 años, ¿no? Esperemos que sean las mínimas posibles, pero esto es parte del juego, ¿no? Y es parte del modelo. Entonces, la clave yo creo que es, volverías a invertir en esa persona el día de mañana cuando monte su siguiente compañía. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Bueno, de hecho, hace un par de semanas montamos nuestra junta anual de socios y bueno, durante la jornada pues hicimos una serie de mesas redondas con los fundadores y los inversores que tenemos dentro del vehículo, y una de las mesas redondas era de un fundador que bueno, pues la compañía no ha ido como esperábamos y bueno, pues ahora mismo la compañía está cerrada, ¿no? Para que, oye, pues contara un poco su testimonio, para que viera un poco también pues bueno, su punto de vista, y creo que esa capacidad de análisis, de saber el por qué no ha ido bien, ¿no?, le va a ayudar mucho tanto a él como, oye, también a los inversores del vehículo, para entender un poco el modelo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esa parte de entender que la relación humana va por encima de la compañía, y que creo que al final pues se trata un poco de eso, ¿no? Y una cosa que creo que, al margen de que sea una persona inversora o no, es importante, y aquí al final la gente también está por unos convencimientos, y es que a veces la gente necesita ayuda pero no sabe pedirla. Entonces, pedir no es algo que esté mal visto. Si necesitas ayuda, pides. Y encima te encontrarás en el camino mogollón de gente que te quieren ayudar, y te quieren ayudar de forma genuina y altruista. Entonces no hay que tampoco caer, ¿no?, en la cosa de, ay, ¿qué van a decir si solo pido? El otro día estaba yo en el alumni de la universidad y me decía un inversor, es que Irene, solo te pido cosas. Y yo, sí, yo mientras te pueda dar, yo te seguiré dando. Pero que a veces el pedir las cosas, obviamente cómo se piden las cosas, la educación es importante, pero el pedir, cuando identificamos que necesitamos algo, pedir, seguro que encuentras a alguien o en el portfolio del fondo que te ha invertido, o en los lead partners que están en el fondo, o que te puedan introducir a alguien
Si ellos no se han dado cuenta y tú sí, adelante. No, completamente. Y luego yo creo que como fundador deben entender también que no es la única compañía que tenemos en el portfolio, ¿no? Y que si buscan inversión de capital riesgo, significa que muy probablemente no están buscando a alguien que realmente ejecute en el día a día, ni esté en el board constantemente, ni tome decisiones diarias. Pero sí que estamos ahí para ofrecer valor y ofrecer recursos, tanto a nivel comercial como a nivel captación de capital e intros, con otros potenciales clientes, otros potenciales inversores, y estamos a su disposición, ¿no? Entonces, en nuestra parte, pues lo que hacemos es de forma un poco, digamos, proactiva, trimestral, una vez al trimestre, bueno, pues cada quarter, ¿no? Una vez al trimestre lo que hacemos es, oye, pues ofrecer y hacer ese tipo de seguimiento de las compañías, pero luego tenemos un canal 24/7 que puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser un grupo de Slack, Telegram o lo que utilicemos, que al final eso es lo que nos permite mantener ese hilo de comunicación directo con las compañías, ¿no? Y es más de su lado que nos dice, oye, conoces a tal perfil o conoces a tal persona y me puedes ayudar con esto o lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco mantener esa relación, estar ahí, al menos en esa fase inicial, y dejar hacer. Yo creo que otro valor que no hemos comentado es, si me permitís un poco la expresión, o sea, no tocar las narices demasiado a los fundadores y dejar hacer, dejar ejecutar con libertad, y bueno, pues no estamos aquí tampoco para pedir un reporting mensual. Yo creo que siempre hay pues bueno, una relación, ¿no?, de información fluida, y que evidentemente nosotros reportamos a nuestros inversores, por lo tanto trimestralmente tenemos que tener conocimiento de cómo va esa compañía, pero en el día a día estás buscando a alguien más oportunísticamente y a alguien más estratégico, que no a alguien que te esté pidiendo y llamando al teléfono constantemente de cómo va, ¿no? Y sabemos que esto es un juego a largo plazo y tenemos que ser capaces de acompañar sin exceder tampoco demasiado el límite, ¿no? Entonces, nada más. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera plantear? Creo que tenemos 5 minutos más, ¿no? O sea, es como hasta el 45, ¿puede ser? Puede ser. Yo Sí. te doy el micro. Gracias, un gusto, su presentación estuvo muy buena. Quisiera preguntar si también apoyan a capital para emprendimientos ambientales, por decir en biotecnología ambiental. Sí, nosotros somos agnósticos también en la parte del modelo de negocio, el mercado que tenga. Nosotros al final, desde Crowdfunding Vizcaya, solemos ayudar a empresas que están basadas en Vizcaya, tienen que tener el CIF en Vizcaya, el centro de trabajo en Vizcaya, y luego lo que normalmente solemos hacer es muchísima colaboración con el resto de iniciativas que tiene la Diputación puestas a disposición del emprendedor, en vuestro caso, o el proyecto que sea, ¿no? Somos agnósticos, pero es verdad que normalmente los proyectos que atendemos son en etapas iniciales. Normalmente en crowdfunding nosotros los que atendemos son rondas de Full Friends Family, una pre-seed, quizá contribuimos en un ticket de una seed, pero normalmente la vida que lleva el proyecto y la carrera de fondos ya te hace que el crowdfunding aquí por lo menos no esté en esas fases. Sí, a ver, en nuestra parte somos agnósticos en sector, como decíamos. Sí que no invertimos ni en biotecnología ni en hardware puro, o sea, nada que conlleve, digamos, procesos de desarrollo extremadamente largos, simplemente por el tipo de fondo, ¿no? Porque al final tenemos un periodo de inversión de 4 años y un periodo de inversión de 6. Si invertimos en una compañía que necesita 6 años para invertir en I+D, pues será complicado para nosotros, ¿no? No encaja con nuestra tipología de vehículo. Pero no tenemos ninguna limitación por sector, entonces sí, podría ser perfectamente. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? ¿Chan, chan? ¿Algo que queréis compartir de caso personal? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Tenéis nuestro contacto ahí y cualquier cosa estamos disponibles. Sí, a vuestra disposición. Gracias. Espero que os haya sido interesante. Gracias.